¿Por qué es importante conocer a Dios? Y nos preguntamos algo más allá. Ya no preguntamos nosotros, ¿existe Dios? Sino que lo que preguntamos ahora, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Él? ¿Cómo Él se reveló a la humanidad? ¿Qué sucede cuando las personas dejan de glorificar a Dios? Y eso lo vimos también el domingo en el estudio bíblico de Romanos. Que aquellos que se alejan de Dios, aquellos que no involucran a Dios en sus vidas, aquellos que no glorifican a Dios con sus vidas, se meten en problemas más seguidos. Y Dios dice, bueno, como tú quieras vivir, mijo, tú quieres vivir así, está bien. Y dice que Él los entregó, dice, a las pasiones, a la concupiscencia de su mente, a sus malos pensamientos. Y por eso es que usted puede ver en la actualidad, dentro de nuestra sociedad, cómo hay muchas personas que viven en un total fracaso. Y cuando digo fracaso no me refiero a que son pobres o no tienen dinero, no, me refiero a un fracaso espiritual. Ellos no están vacíos de amor, por eso usted puede ver que hombres y mujeres cambian de mujer a cada rato. Y tanto así que dicen, no, pues ya no me gustaron las mujeres, hoy voy por al otro lado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque van abandonando a Dios. Es lo que dicen ellos, yo no. Amén. Quiero aclararlo porque ya después dije, hermano. Vamos a nuestras Biblias entonces, Juan 1:18. Cuando a las personas no les interesa a Dios, dice el libro de Romanos que Dios los dejó a su cerebro entenebrecido, ¿verdad? Sus pensamientos entenebrecidos. Juan 1:18. Cuando lo tenga, le invito a que se ponga en pie. ¿Lo tiene, iglesia? Gloria a Dios. Dice el Señor en su palabra, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Una vez más, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos ahora, Dios nuestro, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Suplicamos que nos enseñes, Señor, que nos hables a través de ella, que podamos entender, que podamos aprender, que podamos, Señor, llenar ese vacío en nuestro corazón sobre el conocimiento de ti, mi Dios. Como dice este pasaje, Señor, a ti nadie te ha visto, Señor. Pues la misma Escritura dice de que tú eres espíritu. Cuando te has revelado al ser humano, te revelaste a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso dice que nadie te ha visto, Señor. Pero el Hijo, el que está en el seno del Padre, Él nos lo ha presentado. Por eso en esta noche, Señor, a través del conocimiento de Jesucristo, te suplicamos, Señor, que nos enseñes un poco más sobre ti. Espíritu Santo, toma control de nuestras mentes y nuestros corazones y deja, Señor, que esas cosas que nos estorban, Señor, salgan o sean echadas fuera de nosotros, Señor, para poder ocupar ese espacio con cosas que edifiquen, que nos hagan crecer, que nos hagan madurar, que nos hagan aprender de ti, Señor. En tu mano nos ponemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Tenemos una situación un poco difícil. Usted puede ver a las personas que no conocen de Dios, a las personas que están caminando lejos de Dios, y usted las va a ver con una vida totalmente deplorable. Bueno, la pregunta es ¿por qué? Se supone que la tecnología y todo eso tiene que hacer la vida más fácil. Antes usted para ir al banco, para sacar cash al banco, usted iba con el cajero, ¿verdad que sí? Y tenía que enseñar su ID, ¿te acuerdas? Los que venimos del Salvador llevaban la famosa libreta, ¿verdad? Llevaba la libreta y ahí le estampaban cuando usted sacaba dinero y usted veía cuánto le quedaba en el banco. Pero la tecnología vino avanzando y comenzó a hacer cambios. Después llegaron las primeras tarjetas. Los usaban los Chequemax, ¿se acuerdan de esos? Allá en El Salvador, las Chequemax, las primeras tarjetitas, y acá, cuando yo venía cruzando México, a mí me sorprendió más, porque ya usaban tarjetas para llamar por teléfono, las metían, son cositas que fui aprendiendo. Pero la tecnología, en vez de mejorar nuestra vida, lo que vino a hacer es hasta cierto punto dañarla.
Porque la gente se enfoca más en la tecnología, la gente se enfoca más en lo que le decía hoy en la mañana, ¿verdad? Perdón, lo que le decía de hoy, de las personas que levantan tempranito nada más para revisar el Facebook, para revisar correos electrónicos, para revisar cuántos mensajes les han caído. Entonces, y olvidan y dejan a un lado al creador y dador de la vida. La falta de conocimiento de Dios es la razón que nos lleva a cometer grandes errores en la vida. Cuando la gente no conoce de Dios, comete error tras error. Y no los podemos culpar a los no creyentes del todo, porque son ciegos. Son personas que no miran, no saben a dónde van, tropiezan, caen y luego se tratan de levantarse, pero por levantarse vuelven a tropezar. ¿Por qué? Porque no conocen de Dios. Lamentablemente, dentro de la iglesia evangélica hay muchos creyentes que aún actúan de esta manera, ya que su conocimiento de Dios es muy limitado. Y ahí no podemos culpar a los pastores o a los maestros, sino que la culpa es de cada uno de nosotros, porque nosotros somos los responsables de nuestro crecimiento espiritual, de nosotros de escudriñar las Escrituras. En nuestro estudio de hoy le hemos titulado La importancia de conocer a Dios. Y como dice el pasaje de Juan 1:18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El Hijo unigénito, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y como dice en este pasaje, el Padre nadie lo ha visto, sino que quien lo ha revelado es Jesucristo. Si conocemos a Cristo, entonces vamos a conocer al Padre. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y te vamos a creer. ¿Y qué le contestó Cristo? Tanto tiempo he pasado con ustedes y aún no creen. El que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. Y esto nos lleva a la primera pregunta del estudio bíblico de esta noche. Hermano, ¿podemos conocer a Dios? ¿Realmente podemos conocer a nuestro Creador en todos sus aspectos? Bueno, yo quisiera que me acompañe ahí a Romanos capítulo 11, versículos 33 y 34. Uno de los atributos de Dios es que Él es inmensurable, no se puede contar, no se puede retener. Dice el Salomón lo dijo, Señor, ni siquiera en un templo hecho de manos de hombre, no te puedes sostener, no te puede retener tu presencia. Mira lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 33. Acuérdense la pregunta que estamos tratando de contestar. ¿Podemos conocer a Dios? Mire lo que dice. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y ¿de qué? Y de la ciencia de Dios. ¿Cuál es la primera? Dice, cuán insondiables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Versículo 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? El 35, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Tres palabras que quiero que veamos en estos versículos que hemos leído. Número 1, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Profundo. ¿Sabe usted que entre más hondo es el mar, menos posibilidad de que el ser humano pueda sobrevivir? No importa el traje que lleve puesto, la presión del agua. Y dice que el conocimiento de Dios es profundo, la riqueza de Dios es profunda, la sabiduría y la ciencia de Dios es profunda. Hay otra palabra ahí que dice insondable. Insondable significa imposible de descubrir en su totalidad. Hermano, nosotros con mi esposa tenemos 13 años y todavía nos seguimos conociendo. No sé cuántos años usted lleva de matrimonio. Hermano, ¿cuántos años? 17, ajá, 19, ajá, así usted, 23, y la sigue conociendo todavía. Todavía no la ha terminado de conocer. Hermano, ¿cuántos? 18. Y todavía no terminamos de conocer. Hermano, es increíble
Si nosotros como humanos no terminamos de conocernos y nos faltaría toda una eternidad para conocernos, imagínese conocer a Dios. Dice, insondable, imposible de descubrirlo en su totalidad. Así de grande es Dios. Así de grande, hermano. Entonces, ¿qué es lo que conocemos de Dios? ¿Qué es lo que nosotros alcanzamos a percibir con nuestra mente finita? Dice el mismo, el siguiente, ahí el versículo dice, inescrutables. Eso significa incomprensible. Y dice, inescrutable sus caminos. ¿Sabes? Nosotros a veces no entendemos lo que Dios está haciendo con nosotros. No entendemos. Antes que no era cristiano era feliz, pero apenas viene el evangelio, ¡oh!, se me complican las cosas. Me gusta, ese libro me lo regalaron un tiempo que estaba pasando dificultades, yo lo leí un par de páginas. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Lo comencé a leer y me dio tanta tristeza, hermano. Porque a veces nosotros no terminamos de entender. Y nosotros siempre le preguntamos, Señor, ¿por qué? Fíjese que hoy esta mañana les contaban las hermanas que nos vinieron a ayudar, ¿les gusta? Gloria a Dios, ¿verdad? Bonito. Todavía no está terminado, que conste. Pues hablaba con ellos y anoche con el hermano fuimos a buscar unos benditos y ¿crees que los encontramos? Bueno, hoy en la mañana me iba a cruzar la calle con mi carro y no alcancé a cruzar. Y si le daba para allá iba a ser sentido contrario, entonces lo único que hice fue darle a este lado. Iba para el Hondipo, tratar de encontrar algo. Pero fíjese que pasando por esa calle me encontré el Target. Le dije, ¿por qué aquí? Le pregunté. Y el Señor me respondió, no preguntes por qué, solo ve y metete y busca. Hermano, 8:30 de la mañana. Pero a veces nosotros le cuestionamos a Dios, Señor, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Dice, inescrutables. Incomprensibles son los caminos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él ve el panorama completo. Y nosotros solo vemos una esquina de la foto. Pero Él ve toda la fotografía. Él sabe lo que nos va a pasar mañana. Él sabe lo que nos va a dar mañana. Él sabe cuándo. Él ya tiene marcado hasta cuándo usted y yo vamos a llegar. Inescrutable. Usted no lo sabe. Podemos conocer a Dios. Número uno, Dios es un Dios incomprensible, hermano. ¿Sabe usted que Dios, para podernos moldear a nosotros, cómo dice que tiene que ser el alfarero? Quebrar la jarra y volver a hacerla. Y si no le gusta cómo está quedando, ¿qué vuelve a hacer? Tú el alfarero, barro soy yo. ¿Y qué decimos? Tómame y cámbiame, es mi hora. Pero no nos gusta cuando nos está apretando. No nos gusta cuando comienzan las situaciones difíciles. ¿Pero qué es eso? Inescrutables, incomprensibles. ¿Podemos conocer a Dios? Bueno, Dios es incomprensible. Job 11:7. También decimos que Dios no tiene límites. Él es ilimitado. Job 11:7. Job está antes de Salmos, hermanos. ¿Lo tiene? Va, deme un segundo, que yo todavía estoy lejos. Dice Job 11:7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? Es una pregunta. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Dos preguntas bien interesantes. Dios no tiene límites. Los secretos, esa palabra secreto significa los misterios profundos. Ay, hermanos, si apenas acá hemos descubierto la ley de la gravedad. Mire, Einstein se volvió loco con lo que es la teoría de la relatividad.
Y todavía los científicos siguen buscándole. Hermano, Dios no tiene límites. Entonces, ¿cómo podemos llegar a conocer? Si Dios es un Dios incomprensible, Dios es un Dios que no tiene límite, ¿cómo podemos llegar a conocer? Bueno, lo podemos llegar a conocer solamente a través de dos cosas. Número uno, a través del Espíritu Santo. Hermano, yo no puedo culpar a los que no conocen de Cristo cuando hacen sus cosas, porque ellos no tienen el Espíritu Santo. Mire lo que dice 1 Corintios 2:9. Job dice que no podemos descubrirlos. Y esa pregunta que él hace ahí es una pregunta retórica. Y dice, hey, ¿realmente puedes hacerlo? Pero mire lo que dice 1 Corintios 2:9. ¿Cómo es que podemos llegar a conocer a Dios? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes dice? Para que los que le aman. Está hablando de que hay cosas preparadas para cosas que nadie ha visto. Cosas que, por eso le preguntaba, ¿cómo será en el cielo? ¿Qué estaremos haciendo en el cielo? Nosotros tenemos una explicación para eso de la forma que lo comprendemos, que lo entendemos, pero dice aquí la Biblia que hay cosas que nadie ha visto, nadie ha oído, nadie las ha mencionado. Ahora, pero el 10 es el que me interesa. Pero Dios, ¿qué dice ahí? Esa palabra, ¿cómo es? Nos. ¿Quién es nos, hermanos? Nos son todos aquellos que han entregado su corazón a Cristo. Porque cuando usted entrega su corazón a Cristo, usted es sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a ser morada en su corazón. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por medio de ¿quién? Del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, podemos conocer a Dios. Si Dios es un Dios incomprensible, Dios es un Dios que no tiene límite, la respuesta es a través del Espíritu Santo podemos conocer a Dios. Podemos conocer su revelación. El Espíritu Santo es quien nos lo revela. El Espíritu Santo es quien conoce la profundidad de Dios. Usted no ha recibido un espíritu del mundo, hermano. Usted ha recibido el Espíritu de Dios. Por eso Dios se manifiesta a usted. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces no queremos. A veces no queremos tomar en cuenta a Dios. Y por eso cuando usted no tiene claro esta parte de que donde usted vaya, el Espíritu Santo de Dios va con usted. Lo que usted haga, lo que usted piense, lo que usted diga, Dios lo está viendo. No lo podemos esconder. Porque el Espíritu, mire lo que dice ahí el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos ¿el qué? Lo que es de Dios. Lo que es de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y me encanta el versículo 14, donde dice que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? A través del Espíritu. Yo le pregunto, ¿y usted tiene el Espíritu Santo? ¿Y usted sabe cuándo llegó ese Espíritu Santo a su vida? Cuando usted recibe a Cristo. Ahora la pregunta es, si sabemos que tenemos el Espíritu Santo, si sabemos que lo hemos recibido, si sabemos que Él nos descubre, que Él nos revela a Dios, ¿qué pasa a veces con los hermanos que andan de aquí para allá en pecado? ¿Qué pasa cuando está bien, hermano, que usted se equivoque, porque todos nos vamos a equivocar? Todos vamos a fallar en un momento. Pero una cosa es que usted tropiece una vez y otra cosa es que a usted le guste vivir tropezándose todos los días. Si dice la Biblia que tenemos el Espíritu Santo, ¿sabe usted que a veces se llega al colmo de que
se llega a tener una callosidad en el espíritu que usted ya no siente. Yo leía la vez pasada un mensajito por ahí. ¿Cómo saber que estamos alejados de Dios? Número 1, ya no oramos en privado. Número 2, ya no leemos la Biblia. Número 3, ya no vamos a la iglesia. Número 4, hacemos cosas que no son agradables a Dios y ya no sentimos eso en nuestro corazón, ese remordimiento, esa carga de haber fallado. Y la lista continúa. Y la lista continúa. Pero es interesante cómo Dios nos habla al corazón. Segunda cosa, ¿cómo podemos conocer a Dios? Dios solo lo podemos percibir divinamente. Número 1, a través del Espíritu Santo, y número 2, a través de Cristo. Mateo 11, 27. Mateo 11, 27. Este es bien interesante, este versículo. Oiga lo que dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Está hablando Cristo. Y nadie conoce al Hijo, sino ¿quién? El Padre. Ni el Padre conoce a alguno, sino ¿a quién dice? Al Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, usted y yo conocemos a Dios a través de Jesucristo. Usted y yo conocemos de Dios a través de lo que Cristo habló del Padre. En Colosenses dice que Él es la esencia, la imagen de la esencia, de la sustancia de Dios. Cuando hablamos de Cristo estamos hablando de Dios. Cuando hablamos de Cristo estamos hablando del Espíritu Santo. Cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando de Dios. Es la forma en que lo vamos a conocer. Y me gusta como dice: y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Sabía usted que cuando usted le habla de Cristo a una persona, es el Espíritu Santo quien le va a comenzar a revelar? Y nosotros cometemos ese error. Reciba a Cristo. Venga, no, venga. Y queremos que a puro almaganazo, ¿verdad? Puro martillazo entre Cristo en el corazón de las personas. Es el Espíritu Santo el que tiene que revelarlo. Usted solamente es el mensajero. Usted y yo somos los carteros. ¿De acuerdo? El verdadero mensaje va ¿a dónde? En el sobrecito. Y si el que está, y el remitente, digo, el destinatario, si no abre ese sobre, no puede leer la carta. Entonces, aquella persona que se le está hablando y no quiere recibir ese mensaje y que no quiere abrir ese corazón a Cristo, ya es cuestión de él. Pero el mensaje llega, el Espíritu Santo se lo revela y le dice que Cristo es el Señor, que Cristo es el Salvador, que necesitamos arrepentirnos. Dios solo lo podemos percibir divinamente a través del Espíritu Santo y a través de Cristo. Ahora, ¿cómo vamos o por qué es importante conocer a Dios? Bueno, número 1, porque Dios es vida eterna. Juan 17:3. Si usted se detiene en este versículo, usted se va a dar cuenta que la vida eterna es conocer a Dios. Por eso cuando dice Romanos 3:23, más la paga, cuando dice que están destituidos de la gloria de Dios, está hablando de vivir una vida eterna lejos de Dios. Pero Jesucristo lo dice de esta manera, Juan 17:3, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna, hermanos? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Se da cuenta cuál es la vida eterna? Hermano, la vida eterna no es
hacer un montón de sacrificios, un montón de obras. No, la vida eterna es conocer a Jesús, conocer a Dios. Esa es la vida eterna. Entonces, ¿por qué nosotros complicamos el evangelio a veces? ¿Por qué no le enseñamos a los demás que tener vida eterna es conocer a Dios, conocer a Jesús? Es todo lo que necesitamos. Ya lo demás, lo que usted haga, ya eso viene de un corazón agradecido. Pero la vida eterna es conocer a Dios, es conocer a Jesús. Y hay una cosa más. ¿Qué valor tiene esto en nuestras vidas? ¿Sabe usted que a veces nosotros, los predicadores, nos llenamos el cerebro de un montón de letras? Leemos libro y leemos libro y leemos libro y leemos libro y nos paramos acá y a veces damos unas grandes exposiciones y los hermanos dicen qué bonito predicó, pero al final no entendí nada, dice, y nos llenamos de eso. Y Dios tiene una palabra para nosotros. Jeremías 9:24. Búsquelo. Si usted conoce a Dios, usted tiene vida eterna. No nos jactemos de lo que conocemos académicamente. Jeremías 9:24. Hermano, si usted se quiere gloriar, mire lo que dice Jeremías. ¿Lo tiene? 9:24. Vamos del 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría. Oigan bien, predicadores. No es el montón de materias que cursaste en el instituto. Estudiantes de teología, no es el montón de materias. Dice, no se alabe el sabio en su propia... No le digo que no es bueno, ¿cómo no? Si es bueno. Pero no haga alarde de eso. Yo soy graduado de tal colegio, yo soy graduado de... No haga eso. Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. El 24 me interesa. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar. ¿En qué dice? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermano, a mí de nada me sirve tener un montón de títulos si no conozco a Dios. A mí de nada me sirve que tengamos una congregación de 500 personas, 600,000, si realmente no conocemos a Dios. Mi propósito como pastor es que usted y yo conozcamos cada día más de Dios a través de su palabra. Que cuando digan los hermanos del altar de San Fernando, ellos conocen Biblia, ellos conocen a Dios, ellos podemos ver la misericordia, podemos ver lo que Dios está haciendo. Ay, hermano, si es hablar con los hermanos, no saben nada de Biblia, hermano. Qué triste, ¿verdad? Dice ahí, alábese en esto el que se hubiere de alabar. Hermano, no es el nombre de la denominación. No lo es. Sino, ¿en qué dice? En entenderme y conocerme. En entenderme y conocerme. Cuando las personas hablen con usted y de su boca salga el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando las personas quieran un consejo, no van a ir al brujo, van a ir con usted, porque usted conoce la palabra de Dios. En eso tenemos que alabarnos. Y por eso es importante conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Él es vida eterna y porque es el valor más grande que podemos tener en nuestras vidas. Usted no puede tener dinero. Usted no puede tener grandes cosas. Pero si usted conoce a Dios, usted lo tiene todo. Si usted conoce a Cristo, usted lo tiene todo. Alábese en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra.
Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermano, usted y yo no podemos hacer juicio, no podemos hacer misericordia, juicio y justicia con los demás si realmente no conocemos a Dios. Cuando nosotros como creyentes fallamos porque nuestro conocimiento de Dios es limitado, o porque no estamos valorando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La pregunta es, ¿qué tan importante es Dios para ti? ¿Qué tan importante es en tu vida? Porque si el caso es que Él es importante para nosotros, entonces tenemos que conocerlo. Quiero preguntarle, los padres y madres de familia, ¿ustedes conocen a sus hijos? Sí los conocen. Usted sabe lo que les gusta de comer, lo que no les gusta, la ropa que les gusta. Usted sabe, usted los conoce, hasta donde usted le llega, ¿verdad? Le pregunto, ¿cree usted que Dios no nos conoce a nosotros? ¿Cómo no? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro propósito? Conocer cada día más de Dios. Hermano, no se rinda de leer su Biblia todos los días. No se rinda de orar ese Señor, dame sabiduría. Mire, el día que salimos a la carrera, hermano, y se nos olvida hacer el devocional y acá porque ya vamos tarde, ese día nos va mal. Allá se le calentó el carro, allá se le reventó una llanta, allá. Entonces, ¿qué sucede? No me acuerdo quién me dijo, pastor, yo tuve que llevar mi carro al taller porque ya no traía ni frenos, pero no sé cómo andaba caminando mi carro. Pero ¿quién te guarda? Es Dios. ¿Quién te guarda que tengas un accidente? Es Dios. Él conoce tu corazón y Él sabe lo que tú necesitas. Pero cuando usted y yo le damos la importancia de conocer a Dios, cuando usted, le quiero preguntar, ya para terminar, ¿le gustaría conocer al presidente de esta nación personalmente? Y que le dé la mano y que le firme una foto. Yo me acuerdo que teníamos en la tienda una foto de George Bush. Y allá donde yo trabajaba, allá en Glendale, teníamos una foto hace años, en el 2007. Y la quitamos. Y teníamos. ¿Qué tal en vez de eso? ¿Cómo se sentir usted si Dios viniera personalmente y dijera, yo soy Dios? Yo quiero que me conozcas. Yo quiero que camines conmigo todos los días. Y usted me va a decir, pastor, eso es imposible porque Dios es espíritu, pero ¿sabes qué? Él te lo dice todos los días en su palabra. Él te lo dice todos los días cuando abres la Biblia. Él te lo dice todos los días cuando tú vienes a su presencia. Cuando tú respiras, Él te dice, yo te amo, por eso tienes un nuevo día. Cuando tú comienzas y te sirven esos platillos, dice, yo te amo y te alimento. Cuando te llega el cheque, Dios te dice, yo te amo y te he proveído para que tengas para tu familia. Hermano, cuando usted viene y se siente así, Cristo te dice, yo te amo y te he dado un lugar para que me glorifiques. Conozcamos a Dios. Dice Mateo 6:33. ¿Se lo sabe de memoria o lo tiene que buscar? Hermano, es un versículo que todos usamos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Pero quién es primero, hermanos? Dios. Cuando usted le demos esa importancia a conocer a Dios, entonces, ¿qué va a pasar? Todas esas cositas que usted necesita, no lujos. Yo quiero $1.000.000, hermano. A mí no me lo pida, hable con Dios. Lo que usted necesita, Dios se lo va a poner a su alcance. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria a Dios.